¿Sí? ¿Sí se oye? Ok. ¿Sí se graba para la historia? Ok. Entonces, se me ocurrió que era cómo alinearlos, porque muchas veces los instrumentos para acceso al suelo, sobre todo pensando en los pobres, se piensan muy focalizados a los pobres, perdiendo la perspectiva de la ciudad en su conjunto. Y solo funciona para los pobres si se prevé suelo para toda la ciudad. Entonces, desde lo más macro, esto es una síntesis de algo más sofisticado, pero lo que hay que prever es una gran red de derechos de vía para la futura expansión de la ciudad. Y aquí voy a explicar más el caso de la expansión de la ciudad, porque aunque ahora está de moda densificar la ciudad existente, de todas maneras las ciudades van a crecer, querramos o no, por los siguientes 50 años. El siguiente instrumento es el de la zonificación incluyente. ¿Cómo logramos que en todas las zonas haya vivienda para pobres? El tercero es cómo hacemos esto a escala cuando tenemos una gran cantidad de propietarios pequeños. Entonces ahí entra el instrumento del reajuste parcelario. Y ya que se tienen todos esos elementos, entonces ahora sí ya se puede empezar a dotar de suelo para los pobres. Y aquí lo que estoy un poco mencionando es rescatar la idea de los 70s, 80s de lotes con servicios. Si la gente tiene suelo, puede responsabilizarse de su vivienda él solo. Lo que colectivamente es más difícil de lograr es el suelo. Entonces, es preferible enfocar las políticas hacia allá. Y al final, pensar en una tenencia comunal que proteja de la gentrificación. Estas presentaciones se les van a poner a su disposición. Entonces, para no alargarla, en lugar de ponerlos en una modalidad de animación, voy a repasar aquí rápidamente. Aquí no es más que, imaginen que esto es una zona de una ciudad y en una de sus orillas tiene un área de expansión. Y esa área de expansión típicamente, pero es para no hacerla muy lenta, típicamente tiene esta periferia de propiedades y domina el patrón futuro de las ciudades. Si vemos cómo las ciudades han crecido, podemos adivinar cómo se cultivaba esas ciudades. Como en el modelo argentino existe la chacra permite la cuadrícula, pero es algo que a mí me sorprende y es excepcional. Piensa uno que la manzana de la expansión de las ciudades argentinas era una lógica urbana. No, era una lógica rural, que coincidió con la urbana, oh maravilla, pero no en todas partes del mundo. Lo que tenemos es más bien un caos de este tipo. Y lo que hay que crear entonces es primero una especie de macroplan no detallado que diga las grandes zonas que se van a desarrollar, con una trama de infraestructura básica, donde no hay que adquirirla, lo que hay que es declararla como un derecho de vía y en algún momento expropiar. Y expropiar, pero no con cargo en el erario público, sino con cargo en los vecinos que se van a beneficiar de esa red vial. Y ahí es donde la figura de la contribución de mejoras entra en operación. El siguiente nivel es algo que está empezando a cobrar relevancia, que es el concepto de la zonificación incluyente. En ese conjunto de derechos y obligaciones que los propietarios deben tener, una obligación debería ser, no puedes excluir a nadie de la ciudad. ¿Qué define la propiedad privada? El derecho a excluir. ¿Qué hay que agregarle a la propiedad privada? La obligación de incluir. Ya existen muchas leyes que obligan a incluir vialidades cada vez que se quiere fraccionar la tierra, o a incluir áreas verdes. La que nos falta es incluir a otro más que generalmente se excluye, la vivienda social. Países europeos desarrollados tienen políticas de vivienda social incluyente, donde los propietarios están obligados a incluir vivienda social. En América Latina yo solo conozco dos casos. Colombia, que la ley creo que es nacional, es 20%, Magda,
pero que algunas municipalidades, algunas ciudades como Bogotá, dijo, si ese es el mínimo, yo escojo 30%. 20% para áreas de desarrollo en la ley nacional, y Bogotá lo que hizo fue poner la obligación a todas las áreas, no solamente las de expansión y las de renovación, sino todas las áreas. Sino todas las áreas de la ciudad. Algunas municipalidades de Estados Unidos, muchas de Canadá, en Francia, en España, en la Gran Bretaña, en Holanda, como locos, tienen política de vivienda incluyente. Lo que implica que parte del negocio de desarrollar la tierra, parte de la ganancia, tiene que canalizarse a hacer vivienda para pobres. Una ventaja de esta política es que no está diciendo que toda una zona sea para pobres, entonces los está integrando a la ciudad. Ese es uno de los mensajes. El otro es, con lo demás, por favor, haz vivienda media y de ricos. Porque si no hay vivienda media y de ricos, ellos van a comprar la de los pobres. Uno de los errores de las políticas de vivienda solo para pobres de muchos países es que se olvidan de la clase media no tiene opciones, baja la mirada, es decir, baja sus estándares, compra a los pobres y los desplaza. Y todos nos sorprendemos, ay, pero ¿cómo le hacemos? No los dejes salir de ahí. Siempre va a haber el truco para entrar porque nos olvidamos de la clase media. Y lo mismo le pasa a la clase media con los ricos. Por eso ya empieza a haber pronunciamientos de el tema es vivienda para todos. Y no porque seamos así universalistas, nada por el estilo. Es para prevenir que unos estén comiendo a otros. Y hay cantidad enorme de historias donde el descuido de las clases medias ha implicado la gentrificación de la oferta para pobres. Entonces, no solo es generar suficiente oferta para pobres, una política de este tipo, sino que esté espacialmente incluida. El otro país es Chile, que lo tiene por la vía de los incentivos, porque el gran tema en Chile es la segregación. Luego viene, como estamos hablando de proyectos grandes a escala, tenemos toda esta cantidad de propietarios que ven ustedes aquí, este ejemplo, que no tiene nada que ver con la trama. Necesitamos englobar ese predio, pero necesitamos o los expropiamos completamente, como el caso que voy a explicar de México, que esa fue la política, eliminar a los propietarios, el Estado pasa a ser el propietario único, o involucramos a los propietarios obligándolos a asociarse. Y vamos a tener propietarios renuentes a asociarse. Aquellos que les conviene ser, ¿le llaman polizones ustedes aquí? En México les llamamos gorrones, free riders. Sí. Los que no se asocian porque les conviene más ventajas de no asociarse. Entonces, ¿cómo logramos que sí se asocien y que compartan los beneficios y los costos? Ese es el gran reto. No es tanto global, sí es englobar la propiedad, pero el reto es que entren todos los que están en esa circunscripción. Y la figura que yo he encontrado más conveniente, hay varias maneras de hacerlo, pero la más conveniente parece ser el de ajuste parcelario, que lo tienen en Alemania, en España, lo tienen en casi todas las excolonias inglesas y que en el caso de América Latina lo tienen los colombianos. No sé si se va a presentar el caso de Nuevo Usme o el caso de Medellín a lo largo de... Ok. Con esto ya tenemos asegurados tierra para todos los usos, y en aquellas zonas donde va a ser la tierra de los pobres, ahí es donde entonces hay que pensar, ¿les damos vivienda terminada o les damos cuando menos el lote con los servicios y que cada quien haga su propia vivienda? Y ahí es donde volver a pensar por qué, habiendo concluido que lotes con servicios era una opción bastante viable, fue eliminado de la agenda. Y yo no culparía nada más al Banco Mundial de esto. Yo creo que fuimos todos que lo acabamos eliminando. Y lo que no entiendo es cómo glorificamos la informalidad, que no es más que ese mismo principio. Yo, lotificador pirata, te doy el terreno y tú te construyes tu casa cuando y cómo puedes, pero con una gran diferencia. Es yo, loteador pirata, te lo doy con todo y servicios, algo que el pirata no hará, para que tú ya construyas la vivienda como quieras. Es ese componente de y servicios lo que se nos ha olvidado rescatar. Y el último tema es si conviene siempre
pasar en propiedad privada esos lotes con servicios. Y es interesante ver que en países desarrollados está surgiendo la idea de los como fideicomisos de tierra comunal para vivienda, donde la tierra no es propiedad tuya, pagas un arrendamiento y la construcción la construyes tú cuando quieres y como puedes. Si quieres hacerlo con tus vecinos, lo haces juntos, si lo quieres con un desarrollador, juntos, pero la tierra no es tuya. Entonces no la puedes revender, se revierte a la comunidad. Y lo que más se podría acercar en el caso latinoamericano es la experiencia de las cooperativas de Uruguay, que también se va a presentar aquí en el curso. Entonces, este no es más que un marco para que veamos cómo se pueden acomodar todos los instrumentos y que necesitamos con frecuencia más de un instrumento para que funcione una oferta de suelo bien ubicado, servido y con todas las ventajas para los pobres. ¿Hay alguna duda a lo que he dicho hasta ahorita? Si no, voy a empezar con la siguiente presentación en la que voy a explicar, dos casos. El caso de la creación de reservas territoriales en la ciudad de Aguascalientes, que es uno de los dos casos que ayer yo mencionaba que son del pasado mexicano. Y el segundo, el primero es basado en un trabajo que desarrolló Edith Jiménez y que de los casos presentados en ese evento que Martín mencionaba el día de ayer en Quito, ella lo presentó ahí, pero que afortunadamente en mi juventud trabajé en él, entonces lo conozco con cierto detalle. El texto que van a tener ustedes disponibles es de Edith. Yo voy a contar algunos secretos que Edith no sabe, que fueron clave para que este caso funcionara como funcionó. Y el segundo caso, que es, el primero es una dotación pública de suelo, y el segundo caso es una dotación privada de suelo para los pobres, el caso de El Salvador. Con dos casos específicos de dos empresas privadas, una que ofrece vivienda, según esto, para pobres. Yo soy muy crítico, no estoy muy convencido de que sea mucho para pobres, y otro caso que es una especie de lotes sin servicios, pero que pudiera ser de servicios, porque es legal, es una promoción legal. Y es el caso de una empresa que está haciendo esto, lleva varios años haciendo en El Salvador y que es muy interesante mirar. Carlos Ferrufino es el que lo documentó y es en el cual me voy a basar mi presentación. Primero, el de Edith. Un contexto, lo explicaba rápidamente ayer, en México, una revolución agraria a principios del siglo XX, que se tradujo en una reforma agraria, de reparto agrario a lo largo de todo el siglo, que creó el ejido mexicano, esta figura que es una tenencia social del suelo agrícola, donde los ejidatarios son propietarios, hay una asamblea de ejidatarios que decide cómo se utilizan los terrenos, con frecuencia los fraccionan y los utiliza cada uno de los ejidatarios, pero la tenencia nunca es individual, es colectiva. Fue un modelo muy exitoso hasta los 60, que empezó a colapsarse, pero para entonces México ya se había industrializado y se había urbanizado fuertemente. Verán que puse urbanización hasta el 2000 porque ya las tasas de urbanización están declinando. México ya está llegando a sus niveles de urbanización, ya las ciudades no crecen tantos, es más bien migración de ciudad a ciudad que de campo a ciudad. Las ciudades se encontraron con un 60% de la tierra para expansión, la tierra ejidal. Y la tierra privada, en ese reparto agrario donde se protegió un poco a los hacendados, la tierra privada era la mejor ubicada, la que tenía agua y la más planita. Entonces, esa
ha ido más a desarrollos de clase media y alta y para usos comerciales. Entonces los ejidos, la peor tierra repartida es la que ha sido básicamente para asentamientos de precaristas. No exclusivamente, porque sí hay zonas, hay ciudades que están totalmente rodeadas con ejidos y toda la ocupación de estos otros usos más rentables fue sobre esa tierra ejidal. El mercado no lo permite venderlo, y mucho menos para usos urbanos. Entonces, cualquier operación vinculada con esto está prohibida por ley. Al principio eran invasiones, pero rápidamente, como decía ayer, se volvió un mercado ilegal de tierras, que tiene además, como es ilegal, pues no tiene la obligación de que los lotes se entreguen con urbanización. Entonces es sin servicios. Y como la demanda se enfoca hacia allá, es muy caro. En análisis que se han hecho, y algunos de ellos los ha hecho el propio Martín, la tierra en el mercado informal puede ser a veces hasta más cara que en el mercado formal. Entonces, no es tierra barata. Y nos permite ver que los pobladores ya están pagando, pero al bolsillo equivocado. Nadie ha hecho un estudio, pero sí hace un análisis muy gruesos, ve que la cantidad de dinero que se paga en estos mercados podría pagar la construcción de los servicios básicos. Entonces no es un problema de falta de dinero, es un problema de que ese dinero se está aplicando mal. En México, en 1976, como lo decía ayer, se decide regularizar todas esas ocupaciones ilegales, que no eran tantas en esa época, pero crecieron bestialmente en los 70s y los 80s, y estaban los ejidatarios, y después ejidatarios más líderes, y luego ejidatarios más líderes, más profesionales, pirata, vendiendo todas estas tierras, y se crea un organismo CORET, no en el sector urbano, pero en el sector agrario, porque se estaban regularizando tierras ejidales. Gran negocio para el sector agrario. Generalmente los sectores agrarios en los países son las secretarías o los ministerios más pobres. Entonces no tienen ni siquiera para sus gastos corriente. Lo que sucedía era que CORET, con todos sus recursos, utilizaba esos recursos para financiar a la Secretaría del Agrario. No solo eso, sino que crea una clientela política muchísimo más numerosa que la clientela rural. Entonces, en estimados muy gruesos, la clientela política agraria eran 2 millones, estos en los 80, a principios de los 80, cuando había 11 millones de personas asentadas informalmente. El agrario no iba a dejar que eso lo controlara el sector urbano. En un México donde el éxito político dependía en la cantidad de acarreados que podrías tú traer en las elecciones, implicaba que el sector agrario estaba perdiendo número de poder político si traía como acarreados a los campesinos, pero si podría traer como acarreados a todos los pobladores de la periferia urbana, recuperaba su poder político. Y los gobiernos locales, como decía el Chinito, pues nomás milando. Tenían después que dotar de servicios y no tenían ni plata, y en los lugares más difíciles y más costosos de dotarlos. De hecho, esa desesperación de los gobiernos locales permitió crear una alianza con el sector federal urbano para armar una propuesta alternativa, que es la creación de las reservas territoriales. Pero el sector urbano, muy tecnócrata, no, primero hay que hacer planes, hay que cambiar las leyes, hay que hacerlo todo bien. Entonces, en 1976 se cambia la Constitución, explicaba ayer, más por razones políticas de un presidente que quería ser secretario general de Naciones Unidas, Echeverría, que presenta una ley magnífica desnudada de todos los contenidos de gestión del suelo, pero sí con mucha planeación, y se aprueba. Él no le toca la Secretaría General, pero México se pone a planificar por todos lados, a diestra y siniestra. Y a la hora basado en la función social de la propiedad, no definida como tal en la Constitución, pero muy parecido. Es decir, el Estado tiene todo el derecho de imponer los usos, destinos, reservas y provisiones para la expansión, mejoramiento y conservación de la ciudad. Es decir, los planes definen el contenido del derecho de la propiedad.
Gran choque con el Código Civil, se podrán ustedes imaginar, pero los planes, estos urbanistas, tecnócratas, iban a definir el contenido del derecho de la propiedad. Pero no bastaba, se seguían vendiendo informalmente mucho terreno. Hacía falta una gestión del suelo. Pronto, en 1982, aprovechando un cambio de gobierno, pues hay que agregarle algo más a la ley y modificar otras dos y crear una de vivienda para poder tener a un Estado más actuante. Reservas planeadas con multiusos basados en esos planes y adquiridos por el gobierno federal mediante la figura de la expropiación. El único que podía expropiar ejidos, el presidente. Transferías esas tierras a los gobiernos locales, que son los encargados de hacer los planes. Entonces, ya hiciste tu plan, pues ahora te doy tierra para la expansión de tus ciudades. Y créditos del banco que te financia las obras públicas para que las habilites. Para que después se las adjudiques, vendas, a promotores de todo tipo. A los privados por arriba de los costos, a los gubernamentales al costo y a los sociales por abajo del costo. Es decir, con un subsidio cruzado al interior del esquema. Y la regularización ejidal se logra que se introduzca en CORET una cláusula en su ley que le obligue a pedir permiso al sector agrario de qué tierras puede regularizar. Porque ya se veía venir una competencia en el crecimiento de las ciudades, quien llegue antes le toca el decreto expropiatorio. Entonces, si lo ocupan antes, entonces corren con el presidente, obtienen la expropiación y se quedan esas tierras en el sector agrario. Y el sector urbano, aliado con los gobernadores, se mueve rápido para hacer lo mismo, pero se logra hacer un dictamen que diga hasta dónde te toca a ti y hasta dónde te toca a mí. Y fue muy interesante porque la discusión era, bueno, está semiocupado, siempre, si es blanco y negro no hay problema, pero los grises, el problema de los grises, y hasta dónde el gris es blanco y desde dónde el gris es negro. Entonces recuerdo que se negoció 20 viviendas por hectárea, son para regularizar, menos de 20 viviendas por hectárea son para reservas territoriales, para prever. Entonces era una carrera, porque entonces el agrario empujando a los ejidatarios, vende, y luego, ¿qué es 20 viviendas por hectárea? No, yo las quiero ver. Nada de que ya se vendió, no, yo las quiero ver. Entonces surgían de repente unas jacalitos ahí, toda una batalla, y obviamente promoviendo más ventas ilegales. En algunos casos se ganó la batalla, y ese es el caso de Aguascalientes que voy a explicar. La ciudad de Aguascalientes hoy en día ya tiene casi 1 millón de habitantes, en esa época andaba por los 600,000 en los años 80. De centro agrícola se industrializó, básicamente porque llevaba 7 años de largas sequías y porque ya empezaba una apertura a la inversión extranjera, no con el Tratado de Libre Comercio, pero ya había. Y además estaba en un cruce carretero de 4 ciudades industrializadas a como 200 kilómetros cada una. Y un apoyo federal a la descentralización. Ya la Ciudad de México estaba muy grande, entonces, ¿qué ciudades quieren que las apoyemos? Aguascalientes se apuntó de inmediato. Más un gobernador fuerte de un estado que tenía la mayoría de su población en la ciudad. Entonces era una ciudad-estado, donde los municipios eran muy débiles. Pero eso es a nivel nacional en México. Tenemos municipios de risa, francamente, es por toda una explicación histórica que no voy a dar ahorita. Domina en el país el PRI, este partido histórico que tuvimos por 70 años, cuyo éxito estaba medido en carro completo. Entonces aquí el presidente era del PRI, el gobernador era del PRI, el presidente municipal era del PRI, toda la Cámara era de Diputados era del PRI, todos los concejales del municipio eran del PRI, y a nivel federal por el estilo. Todo el mundo era del PRI. Y este gobernador, Rodolfo Landeros, estaba muy ligado a 2 sectores críticos.